Buenas noches a todos, bienvenidos a Planem unos minutos antes de las 9. Ya estamos hasta las 10 con una agenda política muy fuerte y una agenda económica sobre todo. Y vamos a aprovechar el programa de hoy para hacer una especie de juicio a la economía acá. ¿Qué está pasando con la economía que empieza a crujir desde el punto de vista de lo real, no solamente de lo financiero, más allá de la vuelta con la fuga al dólar, la inflación que persiste, la recesión amenaza los puestos de trabajo y generalizar las suspensiones. Y la pregunta es si el gobierno, que tenía un plan a principios de este año, que era volver a los mercados para conseguir dólares, y por eso había seguido una serie de medidas que tal vez eran antipáticas para la mística kirchnerista, pero eran aplaudidas por la oposición o por los economistas más ortodoxos, la negociación con el Club de París, con Repsol, el juicio de las empresas privatizadas en el Tribunal del Banco Mundial, que el gobierno no reconocía y que a fines del año pasado empezó a reconocer, el nuevo índice de precios con el FMI. Todo eso propendía a buscar fondos frescos, dólares, en una economía en la que le faltan dólares y le sobran pesos, y quedó trunco por el obstáculo de los fondos buitre. Y la pregunta es si hay un golpe de timón en la política oficial, por lo menos hasta fin de año. Y después viene el otro interrogante: si el gobierno, una vez que expire la cláusula Rufo, en enero del 2015, está dispuesto a retomar ese plan original de buscar dólares o no, o si sigue de largo así, con un nuevo plan que busca reactivar la economía sin dólares, es decir, con los dólares que hay, los de las reservas del Banco Central y nada más, porque están hoy cerrados los mercados de financiamiento. Todos los indicadores económicos que muestran nivel de actividad, consumo de los últimos meses están en negativo. La variación acumulada en términos reales del IVA, las ventas en supermercados, en shopping, ventas minoristas, patentamientos obviamente de autos y todo el sector autopartista, y sobre todo los últimos datos marcan una preocupación todavía mayor, porque en vez de desacelerarse esa caída se acelera, sobre todo en lo que tiene que ver con las ventas minoristas. Y el interrogante que muchos se hacen es justamente si el gobierno, en la desesperación por tratar de mantener el nivel de actividad sin haber podido conseguir los dólares que le faltan a esta economía, está con un nuevo plan, ¿no? El plan Kicillof, es decir, el plan de emitir más pesos para tratar de financiar algunos planes sociales o los planes repro, los planes de empleo, bajar las tasas de interés para tratar de estimular un poquito el consumo. Fue la señal que se dio días atrás y que decíamos fue una especie de bandera de largada para que todos corran al dólar, porque si remunerás menos y premiás menos al que se queda en pesos, fue poquito, un punto de tasa de interés, pero fue una señal de que el gobierno quería volcar más pesos a la economía, teniendo cada vez menos dólares, y al mismo tiempo que quería tratar de reactivar la economía con los poquitos instrumentos que le quedaban, la emisión monetaria a full, la ley de abastecimiento, porque el gobierno se da cuenta que vuelve a estar la inflación en un piso del 30% por arriba del año pasado, pero la economía está muy fría, y hay quienes dicen que Kicillof va directamente con la fijación de precios máximos o tener más instrumentos para expropiar mercaderías para empresas o supermercados que no cumplan precios máximos, es decir, reforzar los controles de precios. Y uno se pregunta si esto es efectivo, porque muy probablemente sea polémico y discutible en los estrados judiciales, y por otro lado no se lo ve al gobierno muy fortalecido para avanzar con una estrategia que, cuando estaba fortalecido el gobierno en los últimos años con Moreno, fracasó. Es decir, nunca se pudo controlar los precios cuando el gobierno estaba fuerte. ¿Podrá hacerlo ahora? Bueno, eso genera mucho más ruido todavía en las empresas, que no invierten no por la ley de abastecimiento, sino por los problemas originales de esta economía, pero bueno, es un problema adicional. El ancla oficial del dólar, al gobierno en este contexto no le queda otra que tratar de sujetar la economía con el dólar a 8.30, un poquito más arriba, pero no soltar ese dólar que es el que trata de anclar el resto de las variables, y más cepo al dólar. Sin duda, si el gobierno avanza con este plan de emitir más pesos, bajar la tasa de interés, controlar los precios vía ley de abastecimiento o administrativa de la Secretaría de Comercio, va a tener que poner más cepo al dólar.
porque va a haber más fuga de dólares como está ocurriendo en las últimas semanas. Yo les contaba de los minoristas que compran los dólares autorizados de la AFIP o van al mercado paralelo a comprar, si no tienen sus cuentas blancas, a comprar dólares en negro, y de los grandes inversores, las empresas y los bancos que usan el dólar fuga o el contado con liquidación, distintos instrumentos, comprando bonos y acciones y vendiéndolas en el exterior o consiguiendo dólares blancos acá, pero a un precio un poco por debajo del dólar paralelo, pero muy por arriba del dólar oficial. Los riesgos de esta estrategia, ya lo dijimos, lo vamos a discutir hoy con 4 economistas de primer nivel. Los riesgos es, por un lado, que se prolongue la recesión, por otro lado, que haya más inflación, y por otro lado, bueno, que el gobierno, que tenía un plan original, que era buscar dólares en la economía, y ahora hay menos dólares y más pesos, la próxima placa, se encuentre con que va a haber más presión al dólar. Recesión más larga, presión sobre el dólar paralelo, el gobierno puede sujetar el oficial pero no el paralelo, y más inflación. En este contexto, insisto, si este es el plan de Kicillof, bueno, de acá a fin de año es mucho más de lo mismo, una economía más recesiva, con un poquito tal vez más de inflación y con un poquito más de presiones al dólar. La pregunta es si el gobierno hace todo esto porque cree que no puede hacer otra cosa hasta enero, cuando tal vez intenta remover o no el obstáculo de los fondos buitre para volver a buscar dólares. Va a depender de cuánta recesión tengamos, de cuánta inflación o de cuánta presión sobre el dólar. La pregunta es si aguanta el escenario social y político de este gobierno. Diego Genú, Moyano ya anunció un paro para fin de este mes. Hay mucho ruido con las comisiones de izquierda en las industrias y en las fábricas, y por otro lado está la discusión de los piquetes y quién toma la calle. Sí, bueno, Moyano viene anunciando un paro desde antes del Mundial de Fútbol. Primero iba a ser después del Mundial, después iba a ser después de las vacaciones de invierno. Ahora, supuestamente, ese paro nacional va a ser el 28 de agosto. Esa sería la fecha. Moyano está preocupado por conseguir el respaldo de los gremios del transporte, sobre todo donde él es fuerte. Hubo un congreso internacional en Bulgaria donde estuvo Pablo Moyano, donde se comprometió a ser parte de este paro la Fraternidad, que fue uno de los gremios claves del paro del 10 de abril. Hay que ver qué pasa con los colectiveros, con la UTA. Pero todo indica que sería el 28 de agosto y esa es una semana movida, porque además el 26 de agosto ya hay una jornada de lucha decretada por la CTA de Pablo Micheli, el 26 con cortes de calle. Esta discusión sobre los piquetes ese día va a ser un día importante porque es un paro de la CTA de Micheli, que si bien es un sector minoritario, la intención de Micheli era sumarlo para ese día a Moyano. Ahora Moyano está diciendo va a ser el 28, pero es un fin de mes complicado y después con epicentros donde hay conflictos, como la fábrica Donnelley, que hay una posibilidad de que vuelva a producir bajo gestión de los trabajadores, una imagen más del 2001, pero es una de las posibilidades. Hubo una reunión con Tomada ayer, y la otra también importante, lo que está pasando, por ejemplo, en la siderúrgica Sindar, con suspensiones a partir del martes que viene, porque son proveedores de la industria automotriz, porque son proveedores de la construcción, y Caló dice voy a tener 300 suspendidos a partir de la semana que viene, o sea que le está pegando también, por supuesto, a los gremios oficialistas como el IMATA y como la Ahora UEM. vamos a iniciar el juicio de la economía acá. Ya está Carlos Melconian, está Aldo Piñanelli, está Alejandro Roa y está el profesor Javier Lindemann de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET. Con él quiero hablar un poquito cuál es la radiografía real sobre el empleo, cuánto es la desocupación. La CGT de Moyano ha salido a decir que hay 20% de desocupación si sacás 2.600.000 planes que se están dando desde el gobierno nacional. Bueno, está toda la discusión dando vuelta, pero también el escenario político, ¿no? Porque uno no puede descontextualizar este tema, y las últimas encuestas muestran una gran paridad entre los principales candidatos, una atomización del poder político, ¿no es así? Sí, bueno, la última encuesta que se conoció es la de Julio Aurelio, que suele encuestar para Scioli. Por supuesto, aparece ahí Scioli, lo estás viendo con un 25% de intención de voto, despegado un poquito de Massa, 21%, y Mauricio Macri, 19,4%. Es una de las encuestas, lo ves a Cobos ahí, si fuera el candidato Cobos de este Frente Unen, bueno, 14,8. Hay una guerra de encuestas, cada candidato se quiere imponer, Scioli pone la suya. Está la otra encuesta que publicó Perfil, la de Federico González,
que lo muestra, claro, a Massa, como muestran otras encuestas, un poco más arriba. 5 puntos arriba de Scioli. La gran novedad, me parece, del último tiempo es el ascenso de Macri, ¿no? Macri, por supuesto, tiene encuestas que dicen que él está primero. Las encuestas de Durán Barba dicen que Macri está empatando ya con Massa y Scioli viene un poquito más atrás, pero Macri está en un lugar bastante bueno, digamos, para esta situación, porque es elogiado por el gobierno nacional, es pretendido por UNEN y se lleva bien con el moyanismo. Ahora, de todas maneras, es un escenario político donde tenés una atomización grande de la oposición, sí. Un gobierno que ha perdido, obviamente, capital político, porque su principal candidato es alguien que está mucho más cerca de querer arreglar con los fondos buitre o de ir a una solución pro mercado, de salir a los mercados a buscar dólares, que era el plan original del gobierno, que es lo que está haciendo ahora Kicillof. Pero de todas maneras, el gobierno no plantea ningún diálogo político. Es decir, esto de la concertación social, lo que era el plan de Cristina en el 2007 y demás, está totalmente sepultado. No hay chance de que de acá a diciembre del 2015 Cristina resucite ese plan de la concertación social para tratar de acordar algo, por ejemplo, precios y salarios. No, siempre después de que el kirchnerismo perdió una elección legislativa, tanto en el 2009 como en el 2013, llamó a una mesa de diálogo. ¿Te acordás los encuentros que hubo el año pasado, alguno en Río Gallegos, con empresarios, sobre todo lo que le interesa al gobierno, reunirse con empresarios, reunirse con sindicatos, tratar de armar ahí un pacto social sin convocar a la oposición? Por ahora eso está muy frío. O fíjate, después lo vamos a discutir también con los economistas, mi crítica al gobierno no es la que plantean los empresarios, ojo que el gobierno va por estatizar el mercado, se quiere llevar puestas las empresas. El gobierno hoy no se puede llevar puesto nada. No se puede llevar puesto nada. Es decir, vamos a estar un mes discutiendo la ley de abastecimiento y la primera vez que incauten la mercadería de una empresa porque no cumplió precio máximo, un juez de primera instancia de la ciudad de Buenos Aires, de Loma de Zamora, de cualquier lado, se lo frenó. Y el gobierno estuvo un mes perdiendo tiempo, dañando expectativas, no trazando un plan. Esa es mi discusión con el gobierno. Es decir, que el gobierno cree que tiene el capital político que tenía 2 años y medio atrás, ensaya con instrumentos que 2 años y medio atrás, cuando tenía un gran capital político, fracasaron. Y ahora que está debilitado políticamente, Cristina lo sabe, hace ese diagnóstico, por eso trata de dividir en el escenario político, insiste con cuestiones que lo que hacen es entretener, es decir, perder tiempo, de alguna manera generar más incertidumbre en la economía o nada, o no generar un rumbo. ¿Cuál es la previsión para salir de la recesión? En un rato vamos a hablar con Piñanelli, con Alejandro Roa y con Javier Lindenboy. Y también está Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad, porque atención, porque hay un proyecto que sí, yo creo que es correcto. Hay 500.000 jubilados que van a poder efectivamente jubilarse porque se reabre la moratoria previsional. Esa moratoria que en su momento incorpora a 2,5 millones de jubilados que no tenían los aportes suficientes para jubilarse, se reabre, está avanzando muy rápidamente el proyecto, antes de fin de mes va a estar convertido en ley y se van a poder jubilar en los próximos meses 500.000 jubilados más. Carlos Melconian, gracias por venir. No, gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo va? ¿Hay un cambio de planes? Es decir, el gobierno se resignó a que, por el tema de los fondos buitre, no discutamos, digamos, cómo llegamos a los fondos buitre, pero no puede resolver el tema del fondo buitre y eso le cerró el mercado de dólares financieros y el gobierno dice, bueno, vamos a vivir con estos dólares que quedan en la reserva del Banco Central por lo menos hasta fin de año. ¿Es un poco así lo que uno está percibiendo? Bueno, muy probablemente sí. Las diferencias entre la caja en pesos y la caja en dólares, la frase tuya, sobran pesos y faltan dólares, es a partir de que la máquina de emitir emite pesos. Entonces, transitoriamente, aunque se ha hecho una costumbre y es el corazón de la inflación, esa te permite ir llevando. La caja en dólares es diferente. Yo te diría que de acá a fin de año los vencimientos de deuda pública en dólares no son alarmantes. Lo primero que hay que tener en cuenta de acá a fin de año es si el Banco Central no termina vendiendo dólares o necesita más cepo, porque cuando haces una cuenta más larga, en los últimos 25 meses, 2 años y un mes, el superávit cambiario de comercio fueron 18.000 millones de pesos y el Banco Central compró cero. 18.000 millones de dólares. De dólares, perdón. Y el Banco Central compró cero. Cero, porque tuvo 18.000 de otros egresos netos pisados, pero aún pisados, utilidades, servicios, turismo, da cero. Entonces,
en 7 meses de este año lleva comprado 3.000 millones de dólares, de los cuales Chevron e YPF justifican el 80 o el 90%. O sea, es en términos macroeconómicos una economía seca de dólares. Por lo tanto, el objetivo del presidente del Banco Central de llegar mechando con algún swap chino que vamos a ver y toda esa historia de 20 y pico, sigue siendo un objetivo lograble en términos de estar ahí con algún tipo de conflicto latente en forma permanente. Lo que es absolutamente insobrellevable, es la misma metodología para el 2015, por 2 temas fundamentalmente. El primero es que los vencimientos son de 11.000 millones de dólares, y que cuando querés depurar, tipo tribunales Buenos Aires más organismos internacionales, son 9. O sea, imagínate un escenario de guerra donde lo que va por tribunales de afuera no se arregla. Y esa invitación a venir a cobrar por acá no sale. Aún así, son vencimientos gordos. 9.000 millones de dólares, sí. Sí. La segunda cuestión es que el año que viene, la misma cosecha, que va a ser difícil lograrla, a los precios futuros de la soja hoy, donde nadie es sabio de esto y veremos qué da, son entre 4 y 5.000 millones de dólares menos. Dicho sea de paso, hay una información que es oficial, pero que fue, no sé si a Naciones Unidas o a qué organismo internacional, que corrige a la baja en 6.000 millones de dólares las exportaciones del año 2013, de la cual creo que el ministro hizo referencia toda la discusión que había un también, problema y que si era del otro secretario de Comercio. Sí, también se corrigieron los datos del PBI, de la inflación y también los Argentina de comercio. está con el problema de que el cepo no logró parar la salida, que esto es viejo, y fundamentalmente se le ha ido complicando en los 3 últimos años, que las exportaciones del año 2011 fueron 84.000 millones de dólares. Y la de este año pueden terminar en 76, 77, o sea, si algo con la cinta de capitán y el número 10 en la espalda, genuino, le había quedado en el comercio, era la exportación. Ya la de este año es baja, y la del año que viene va a ser más baja. Entonces yo te diría, el conflicto en dólares lo tiene que resolver. No hay plan, o sea, el vivir con lo nuestro, lo tuviste que te vi el otro día, Aldo Ferrer. O sea, tiene que venir el tomo 3 de vivir con lo nuestro el año que viene. Está bien, este año supongamos que el gobierno quiere vivir sin... en realidad no quiere, porque el gobierno claramente había empezado también el discurso, miren que hay que refinanciar los vencimientos, buscar dólares para la obra pública, ese era el plan del gobierno. Sí, que es lo que hizo equivocar a varios diciendo, ¿a vos te parece que una vez que arrancaron con Club de París, con esto, no van a arreglar? Y no arreglaron. Está bien. Supongamos que hasta enero, después hay que ver si Cristina corrige. ¿Cuál sería el escenario? ¿Un poquito más de recesión? Sí, primero lo que no. Un poquito más de inflación y un poquito más de presión al dólar. Digamos, ese es el escenario. No, es un escenario benigno. Hasta enero, por eso. Es benigno, es benigno. Digamos, ahí digo yo, hay huevos que espero no se transformen en velociraptores después. El primer huevo de eso es la endogeneidad de la deuda. O sea, yo hoy no estoy en condiciones de saber si el 2 de enero abrís el paquete y el problema está encapsulado en los buitres, o abrís el paquete y hay 5 locos que hicieron aceleración, cross default, y yo no sé ahí qué viene. La segunda cuestión tiene que ver con el segundo huevo donde no sabe qué aparece, es si el Banco Central compra o vende dólares. Porque el Banco Central va a tener tensión de brecha. Y cuando hay tensión de brecha, le cuesta comprar dólares. Otra vez. A ver, expliquémosle a la gente. Cuando el dólar paralelo sube mucho, como esta semana, de casi 60% más caro que el dólar oficial, los importadores tienen tendencia a sobrefacturar importaciones, es decir, a declarar que importan más de lo que importan. Y hay históricamente demanda por conseguir cambio a 8 pesos. Por eso quieren muchos dólares a 8 pesos porque es muy baratito. Y los exportadores que tienen expectativa de devaluación subfacturan exportaciones, no venden las exportaciones, porque dicen espero a que el dólar esté más alto. Es una dinámica aunque complicada. Yo no comparto esa idea, recordá lo que era el alma mater del cepo, y alguna vez la Presidente lo usó en cadena, lo que te voy a decir, estamos pagando la deuda sin ir a financiamiento,
con dólares propios, pero como el Banco Central vuelve a comprar, se reponen los dólares que pagamos. Ese era el corazón insostenible hace un par de años. Bueno, acabo de decirte que hace 25 meses eso no ocurre. No, y por eso cayeron 23.000, 24.000 millones de dólares las reservas. Bueno, digamos, tercer el pago de deuda en dólares no se pudieron reponer con ingreso de dólares. Efectivamente. Tercer huevo, ahí abrir. Viene una avalancha monetaria. La avalancha monetaria viene porque el gasto público este año sube al 40% y la inflación y la recaudación al 33%. Entonces el agujero del año pasado se está duplicando. Dentro de esa duplicación, los subsidios están subiendo al 60% anual. Son números oficiales. Entonces viene una emisión monetaria que, dada la estacionalidad del Tesoro, se concentra en el cuarto trimestre de este año. Y agrava esta situación de pocos dólares, muchos pesos. Es una parva de pesos. Después yo quisiera ver el cuadrito tuyo del plan. No mío, vos lo escribiste. Sí, sí. Bueno. Del plan Kicillof, sí. Sí, después lo podemos la ver. placa 2. Sí. Si viene eso, yo no sé si la gente decide huir más rápido del peso. Porque claro, digamos, si ese peso van a salir hasta por las alcantarillas, para que entienda la gente, digamos, no peso más salario, peso de emisión monetaria de déficit fiscal. Bueno, ese es un tercer tema que yo te diría, quiero ver qué sale de esa dinámica que en la historia argentina siempre ha pesado. Y el cuarto lo has mencionado recién en diálogo con Genud, que es el huevo del conflicto social. Ese tal vez sea el tema más complicado, digamos, porque, a ver, esto es lo que decíamos, bajan las tasas de interés, por eso. Emiten más pesos. Todo junto hay que todo ver. Esto es todo alentar junto. La dolarización. Esto es alentar la dolarización. Ley de abastecimiento, control de precio, ancla del dólar oficial, base para el dólar. Bueno, quiero decirte algo. Acá hay que poner entre paréntesis Maxi Montenegro. No, esto es lo que ha dado como señal el gobierno en los últimos días. Yo he sido... Bajó la tasa de interés. No le queda otra que... un punto. Es una señal. De 20, sí. Pero es una señal. Emisión monetaria full. Ley de abastecimiento, control de precios de verdad. Y es por la ley de abastecimiento. De verdad. Ancla del dólar de verdad. Y no le queda otra. Yo te digo lo siguiente. Si no ancla el dólar en este contexto... Yo hasta ahora he sido de los que en todo este tiempo dije que Rodrigazo no hay. Y cepo al dólar para tratar de controlar todo el resto de las variables. Por eso. Yo lo que siempre he dicho es que este gobierno tiene un problema de represión muy fuerte en tarifas. Muy fuerte. Porque como el control de precios fue una sanata en este periodo, afortunadamente, y el INDEC decía 9 y era 20 y pico, eso generó en realidad que la Argentina tenía precios libres. Que eso es un activo, no un pasivo. Es decir, ¿cuánto es la inflación? 9, 25, y era 25. Eso es un activo, no un pasivo. Lo que sí está reprimido es las tarifas. Entonces, contra otras opiniones que hablaron de Rodrigazo, yo nunca pensé de Rodrigazo, porque para que haya Rodrigazo tiene que haber Gelbar, y no había Gelbar acá. Si esto viene así, que vos lo escribiste, ¿no? Control de precios es un gesto, esto de ley de abastecimiento y el control de precios es lo que va a dar. Si esto se lo toman a pecho, esto termina en Rodrigazo. Pero esto de la ley de abastecimiento, que el gobierno manda, porque mandó la ley, está el proyecto, dice precios máximos. Pero acaba de decirlo, ya la gente optó 70-30 por no Venezuela en octubre del 2003. El gobierno va con esta ley, dice que hay la posibilidad de fijar. Vamos a ver lo que hace el peronismo mixto, levantar la ley, pero esta ley no existe. Es decir, esto existe en la Argentina cuando tenés poder político. Por supuesto, hoy no existe esto. Por supuesto. Pero es una señal de lo que quiere el gobierno. Bueno, pero entonces digamos, acá hay dos maneras de ver esto. Si lo pones light para decir que es un programa, entonces evitamos un Rodrigazo. Si te lo crees esto, viene un Rodrigazo. ¿Ah, sí? ¿Con cepo al dólar? Sí. Si esto viene de verdad, dicho por quien dice que no hay Rodrigazo, yo me opongo al resto de colegas que hablan de tarifas. Vos decís que si viene congelamiento de precios. Si se lo creen. No, congelamiento no se van a creer que va a poder un congelamiento. Esto lo mismo. Pero si va a haber ley de abastecimiento, se va a poder fijar algún precio máximo. Si esto de verdad termina en Rodrigazo. Y si esto es light, nada. Más recesión. Sí, un poquito más de recesión. Sí, porque yo te voy a explicar la recesión, a mi juicio, dónde está concentrada. La recesión está concentrada en 3 factores, pero que es del libro de texto y acá el profesor después nos puede ayudar. Importaciones, crédito
y poder adquisitivo del salario. Sobre todo poder adquisitivo, la caída de poder adquisitivo, sí, el consumo es el 70% de la demanda. ¿Por qué va al fracaso el plan Pro Auto? Porque si el plan Pro Auto de casualidad llega a funcionar bien en la concesionaria, cuando el concesionario va a la terminal y el terminal va a ver a Fábrega le dice a las 5 de la tarde, vení la semana que viene. O sea, no puede funcionar nunca bien el Pro Auto. ¿Por qué? Porque para Pro Auto necesitas auto y para auto necesitas dólares. Entonces, es gilada. Importación, crédito. Crédito no va a haber. Si la plata se la está llevando el Banco Central. El Banco Central le está haciendo la gauchada al Ministerio de Economía desde enero. Porque le dice, ¿vos cuánto necesitas? 140.000. Y la carta orgánica. Bueno, emito, porque si no, no podés pagar, pero al día siguiente lo absorbo, si no tenés un despelote inflacionario y de brecha. Entonces, ¿cuánto vale la tasa de interés ahí? No baja la tasa de interés, esto es una fantasía. Si el Banco Central no le emite, el Tesoro no puede pagar, pero si no absorbe, se le va a ir acá, va a brecha. Entonces, crédito. Y tercero, el poder adquisitivo del salario, si 30 de paritaria... Los salarios atrás de la inflación. Por supuesto. La última, sí. Breve. En este contexto, lo que usted está planteando que si no ingresan dólares, el gobierno no tiene mucha fórmula para reactivar. No, yo he puesto en tela de juicio la reactivación aún entrando. Aún entrando dólares. Pero los dólares son muy necesarios para el pago del año que viene. ¿Su impresión es que Cristina vuelve y Kicillof al plan original en enero? Que esa es la gran clave también. ¿Cuál la es otra el pregunta. plan original? Bueno, de emprolijar el frente externo y salir a buscar dólares. Que salga Macri, que salga Scioli, de la Sota, YPF. Pero lo de Macri y Scioli son 1.500 palos. Este es un tema más gordo. Bueno, yo creo que queda por demostrar si el gobierno sale el 2 de enero a decir, bueno, yo lo único que le pedí eran 4 meses por la cláusula Rufo, y ahora quiero sentarme a arreglar y veremos que... Es el primer velociraptor. O sea, cuando me siento a arreglar, ¿está encapsulado el buitre o gatilló acceleration, cross default y todas esas cosas escritas por este gobierno y firmadas por este gobierno en los contratos de este gobierno? Lo único que eximo siempre de este gobierno es que este gobierno no defaultió, pero tiene la responsabilidad de no haberlo arreglado. Melconian, gracias por haber estado esta noche en Plan M. Vamos a hablar con Piñanelli, con Alejandro Roa y con Javier Lindemoy. Pero antes, Eugenio Semino, gracias por venir. ¿Cómo es la nueva moratoria previsional? ¿Es así? ¿Van a poder jubilarse 500.000 personas con edad para jubilarse, pero que no tienen aportes suficientes? Permite comprar la deuda hasta el año 2003, a diferencia del anterior, que permitía que se comprara hasta el año 93. Un ejemplo concreto, una mujer que cumple hoy 60 años, que nació en el año 54, que pudo empezar a aportar en el año 72, cuando cumplió 18 años, con la anterior moratoria, la del 2005, no le alcanzaba, podía haber comprado 21 años solamente, no le alcanzaba para poder jubilarse. Con esta nueva moratoria, con la posibilidad de comprar hasta el 2003 su deuda, puede acceder a la jubilación. Sí, contemos que en realidad uno se inscribe en el plan, saca la jubilación mínima y de la jubilación mínima le descuentan la cuota para ir regularizando los años que no hizo porque estaba en negro o porque era ama de casa. Que a diferencia de la anterior moratoria, esta cuota va a ir actualizándose en marzo y en septiembre por el mismo método que la movilidad previsional, la ley de movilidad. Y se calcula que hay más o menos 500.000 personas que podrían ingresar y jubilarse. Sí, ¿En qué plazo? ¿En el próximo año? Sí, en forma inmediata. Es decir, los que ya están en situación de poder hacerlo son 470.000 personas. Lo serio, Maximiliano, son dos cosas. Primero, ¿quién financia esta moratoria? Es decir, hay alguien que la está prefinanciando, que se supone que son los recursos de ANSES, cuando tenemos casi 5 millones de jubilados sumergidos en el infraconsumo. Y por otra parte, lo que desnuda esta moratoria, si tuvimos una moratoria vigente entre el 2005 y el 2010 prácticamente, que permitió jubilarse 2,5 millones de personas, producto de la crisis del 2000 y demás, y hoy volvemos a tener casi 500.000 personas nuevas que están en esa situación, más otra norma que no va a tratarse, que es la prejubilación, es decir, los que ya
la jubilación aportaron, la jubilación anticipada, perdón, los que ya aportaron, y esa norma no se va a tratar, más allá que está el proyecto, que el proyecto vino de un diputado del Ejecutivo, sí. Estamos frente a una situación estructural que es lo que hay que analizar, porque Houston estamos en problemas. Se vino, hay 34% de empleo en negro. Es decir, dentro de 3-4 años, Macri, Massa, Scioli, alguno de uno en el que venga, reabre la moratoria previsional de nuevo. Bueno, es decir, 5 años máximo se reabre otra moratoria previsional. Hasta que no se baje el empleo negro, es la única forma de que puedan jubilarse personas que no van a tener aporte. No debiéramos estar discutiendo si son viables, como hoy lo siguen estando en términos de su vigencia, las leyes de Caballo que hoy son las que rigen la seguridad social. ¿No sería también oportuno discutir si estas condiciones que hacen que una persona se jubile con el 30-40% de lo que está ganando generan viabilidad de futuro? Si jubilados con 2.700 pesos, que son el 53% del sistema, pueden comer todos los días y pueden aportar desde los impuestos a que se recicle el ingreso y que el IVA sea el mayor aporte desde impuestos al sistema, que es el 17%, me parece que son las cosas de fondo. Está bien la moratoria, pero la moratoria es simplemente para salir de una situación que se recrea permanentemente. Semino, después le voy a preguntar si puede haber otro aumento adicional este año para los jubilados, porque están teniendo 30% de aumento cuando la inflación está por arriba, están corriendo atrás de la inflación. Bueno, juicio a la economía acá, en este programa que hemos planteado esta noche. Ya está Alejandro Roa, economista de la Gran Macro, el profesor Javier Lindemann, especialista en temas laborales, investigador del CONICET, y Aldo Piñanelli, expresidente del Banco Central, integrante de los equipos económicos de Sergio Massa. A ver, le voy a dejar a Alejandro Roa, después de que ha hablado Melconian, para que pueda opinar. ¿Cuál es el plan del gobierno para salir de la recesión, para volver a crecer, digamos, mirando hacia adelante, ¿no? Más allá de cómo llegamos a esta situación? Sí. Primero quería hacer una acotación a dos o tres cosas que dijeron. Primero en términos políticos, me parece que el termómetro político más importante, más allá de las encuestas que ustedes mostraron, es la retomada de la imagen positiva de la presidenta de la Nación. No es menor lo que está pasando con la presidenta, que no es candidata, pero se transforma en una gran electora para el año que viene. O sea que, más allá de las encuestas de los candidatos, algunos propios y de la oposición, eso nos puede estar soslayado en un análisis político en este momento. Segundo, que si vamos a hacer un juicio de la economía acá, hagámoslo de largo plazo, ¿no? En un momento donde un año donde no es bueno, el 2009 tampoco fue bueno, este no es un año bueno económico, pero hagamos un juicio del 2003, que estábamos acá, y ahora es un año 2014 que no es bueno, pero digo, estamos en otra situación de empleo, etcétera. Respecto a lo que estuvieran recién charlando con Melconian, me parece, bueno, yo realmente me quedo bastante tranquilo, porque en general los pronósticos estos apocalípticos nunca se han cumplido, y con el tema gasto público, que siempre es el caballito de batalla de emisión, la verdad que tenemos la aplicación, si bien podemos discutir temas subsidios que podríamos mejorarlo, hay aplicaciones que no se pueden bajar, digo, jubilaciones, AUH, todo lo que se ha aumentado este año. Me parece mentira que se esté hablando de un país de rodillas, de folteado, cuando en términos de inclusión sigue incluyendo gente este año. Con respecto a lo que sí estoy de acuerdo, y que el gobierno por eso no ha cambiado, sino que en el momento que el gobierno ve que las exportaciones a nivel internacional caen y que íbamos a tener un problema externo, bueno, retoma la agenda de cerrar el frente externo y comienza a cerrar estos pagos. Después viene el tema fondos buitre, que lo estanca, y seguramente eso se va a resolver el año que viene. En enero, yo estoy seguro es que en enero se retoma esa agenda buscando los dólares digo, acá, financieros. Sí, más que buscando los dólares, cerrando este tema, y para que, digo, porque acá no estamos pensando el gobierno de Cristina, digamos, este gobierno está pensando para los gobiernos que vengan, ojalá sea el mismo signo político, pero cualquiera que venga va a tener resuelto este tema, que lo vamos a encarar, lo va a encarar el gobierno cuando lo pueda hacer, que es a partir del año que viene. Ahora, respecto a que los huevos de la serpiente, digo, me parece que ya hemos visto esta película de poner que todo explota y después no pasa nada. La economía este año no está bien, el conflicto social no ha explotado. La verdad que cuando, digamos, yo fui delegado sindical hace muchos años, cuando la izquierda está en la calle es porque en general el empleo está bien y empieza a tener puntualmente algunos temas focalizados. Después, que a Sindar
que tiene miles de empleados tenga 300 personas suspendidas, me parece que es un dato de color que hay que tomar, pero que no estamos en el inicio de una escala descendente o ascendente del desempleo. Sí, esta economía este año no está creando trabajo, eso es importante. Ahora, de 16 millones de personas que tienen empleo, que 300 personas, y salen todos los diarios, se han suspendido, me parece que es, digamos, exagerar. Sí, tomemos ese tema, me parece que el tema del empleo para nosotros es muy importante, porque es el ordenador de la economía, pero tampoco digamos que estamos en el fin del mundo. Europa hace meses que está en recesión y sin embargo es un sistema que todavía funciona, está bien, lo criticamos, tienen problemas, el último trimestre de Alemania cayó 0,2%, digo, y nadie salió a decir que Alemania explota, digo, me parece que hay que tener la suficiente racionalidad para ver lo que está pasando, entender. Y con respecto a lo que vos planteás como el plan, me parece que la ley de abastecimiento no está para expropiar, está para ordenar algo. La ley dice que se pueden fijar pero hay varios, máximos, pero hay varios artículos más de la ley. Lo que digo es, al gobierno se le reclamaba que anteriormente no había reglas claras para ver cuál era el tema con el tema precio. Bueno, ahora va a haber una ley discutida por el Congreso de la Nación y si se vota, y si no, no se vota. Esas son las reglas de la democracia. El tema de los controles y demás, digo, uno tiende a suponer que el gobierno va por más controles porque está propiciando una ley en el final de un mandato que plantea la posibilidad de fijar precios máximos, la posibilidad de expropiar mercadería. Perdón, me parece un fin de mandato atípico. Una presidenta de la Nación que suponemos que se va a retirar con una imagen positiva alta, con la cual no es un gobierno que se retira despacito, sin hacer ruido. Aldo Piñanelli, bueno, ¿cómo se sale de esta situación recesiva, ¿no? Bueno, en el corto plazo no hay posibilidades, porque también un gobierno para salir de una recesión necesita credibilidad de largo plazo y este gobierno la ha perdido y aparte está un poco más de un año de irse del poder. Y que al gobierno le va a resultar muy difícil, por no decir imposible, tomar un plan adecuado de estabilidad, crecimiento y alejarse de la recesión. Piñanelli era muy optimista respecto a que se podía cerrar con los fondos buitre y que eso iba a generar ingresos de dólares y eso iba a generar una recuperación económica. Así es. Ahora no es optimista respecto a esa posibilidad. Bueno, en el corto plazo no veo solución porque la bala de plata que se tenía el 30 de julio se gastó y no se pudo concretar y la segunda opción, que era a través de bancos internacionales, se acaba de anunciar que en las últimas horas que se cayó también. Es evidente que si el gobierno quiere llegar un poco más cómodo a diciembre del 2015 va a tener que resolver este tema de los buitres, por más que a todos los argentinos no nos gusta. Vamos a hablar claro, yo le pregunto a la gente, a mí mismo, ¿vos querés pagar a los fondos buitre? Y no le quiero pagar, pero por otro lado tenemos un fallo en contra, ¿cómo hacemos? Entonces, esto de la imagen, si es más positiva, que los buitres le ayudan a Cristina, estas cosas son de muy corto plazo. La gente empieza a preocuparse por el costo de vida, porque no hay empleo suficiente, empieza a tener temor a perder el empleo, el Estado con su gasto público presiona sobre los impuestos, sobre el ABL también a nivel municipal, provincial, y no hay una expectativa. Yo lo que digo es que para mí va a haber dos fechas claves acá. Una es diciembre del 2014, cuando termine el año, y ahí veremos cómo está la cuestión social, me preocupa el tema. Y el otro es marzo-abril, cuando ya esté lanzada la campaña electoral y como que, bueno, la gente ya empieza a pensar más en los candidatos que en lo que hace el gobierno, ¿no? Sí, también hablamos del escenario social, porque, a ver, también hay que ser muy cuidadoso con todo esto que está pasando, más allá de, yo creo que acá no son los 300 suspendidos de Acinder, ¿no? Son miles de suspendidos en el sector mecánico, lo ha dicho Caló. ¿Cuántos dijo? Caló dijo 3.000 despidos y 10.000 suspensiones. Bueno, eso dijo Antonio Caló, que es el jefe de la CGT oficialista, pero es el cierre de algunas empresas que y en la tenían construcción varios cientos de trabajadores, varios miles. Ojo con los datos propios oficiales, está diciendo que en los últimos 2-3 años el sector privado prácticamente no creó nuevos empleos, ¿no? Pero más allá de eso también tuvimos un diciembre pasado donde hubo 30 muertes en la Argentina.
30 muertes hubo en la Argentina. Entonces, el kirchnerismo disputa los índices del INDEC y demás, pero cuando hay 30 muertes, como hubo en diciembre, y hubo 30 muertos, que valen tanto como Costec y Santillán o como los 20 muertos en Plaza de Mayo en el 2001, si bien la situación es totalmente distinta. ¿Qué son los 30 muertos? No, y los muertos por el alzamiento de las policías provinciales y el conflicto salarial que hubo a fin de año. Es decir, fue una situación caótica, hubo muertos en Chaco, en Tucumán. ¿Qué tiene que ver eso con la situación económica, con la situación económica general? Si no es puntual de una situación policial que se desbordó y que tienen la culpa los gobernadores que no pudieron atender ese problema. Esa es tu interpretación. Pero no mezclemos las cosas, porque me parece que, si no, vamos a decir que estamos en el 2001, que pareciera que este programa va en ese camino. A mí me gustaría, al contrario, yo creo que no hay ninguna chance y basta de que los políticos hablen del 2001, que hablen para... No, pero es una estupidez. ¿Cuántas veces hemos dicho que no hay ninguna chance? Si vos hablaste de Costec y Santillán, Maxi, recién, ¿qué estás hablando? ¿Del 2001 estás hablando? No, estoy diciendo que 2 muertos, Costec y Santillán en el 2003, sí. El caso de los 20 muertos en la Plaza de Mayo del 2001 o los 30 de diciembre hablan de un conflicto social que no está resuelto en la Argentina y que sigue provocando o muchos muertos que se han producido en las provincias en los últimos años, en parte de conflictos sociales. Entonces es un tema, si bien económicamente no hay posibilidad de que nadie vuelva en el 2001, no hay posibilidad que Argentina vuelva jamás al 2001, lo hemos dicho muchas veces, atención a no menospreciar el tema del conflicto social en la Argentina, a no menospreciarlo. No, yo no lo estoy menospreciando, quiero decir que no pongamos que esto es un incendio donde hay un problema de empleo y de no creación de empleo este último año. Creo que esa es la situación. Estamos hablando de 5.000, 10.000 empleos contra 16 millones de personas que tienen empleo, la verdad que muy pequeña. Digo, ¿estoy preocupado? Sí, estoy preocupado. La tarde le voy a preguntar después al profesor Javier Lindemann para que haga un diagnóstico. No, perdón. Sí. Ahora le preguntamos al profesor Javier Lindemann, que es experto en justamente en los temas de empleo. Tanda muy cortita, 1 minuto y volvemos. ¿Te quedaste sin stock? ¿No te llegó el pedido? ¿Se te llenó el depósito? Si estas frases te suenan, visita Expo Logística del 12 al 15 de agosto en La Rural. Invita a Adrián Mercado, Gestión Inmobiliaria. Protege la salud de tu familia con APRES, cobertura médica. Desde 1974, brindando el más alto nivel en servicios médicos. Con el respaldo del Sanatorio Modelo Quilmes. Planes para empresas, planes directos, medicina laboral y por desregulación de tu obra social. Modernos centros médicos. Accede a un plan acorde a tus necesidades llamando al 0800-666-3640 o en www.apres.com.ar. APRES, yo te protejo. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos, con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Ya está abierta la inscripción. Informate llamando al 0800 222 UMED en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. UMED, tu derecho a la excelencia. Fin de semana Carrefour. Del viernes al lunes, en nuestros hipermercados, lavarropas automáticos 7 kilogramos de capacidad a 3.799 pesos. Y además, 12 cuotas sin interés en todo Electro. Y también 20% de descuento más 12 cuotas sin interés en automotor y todas las herramientas. Este fin de semana, vení a Carrefour. En Plan ME planteamos el juicio de la economía acá y queremos saber el diagnóstico que tiene el profesor Javier Lindemann, un experto en temas laborales. ¿Qué diagnóstico hay del empleo en base a lo que pueden decir los datos oficiales o otras encuestas? Es difícil tener un diagnóstico preciso de la coyuntura.
las informaciones básicas para esto que provienen del INDEC, de la encuesta de hogares, son habitualmente remolonas en aparecer. Las del segundo trimestre de este año todavía no aparecieron ni siquiera los llamados informes de prensa, que son 4 datos. Los del primer trimestre aparecieron y son 4 datos, pero la base que le permite a uno mirar en detalle, no existe dato alguno oficial de este año. Esto es importante, pasa siempre que haya demora. El gobierno demora más siempre que los datos no le gustan, que es aprovecharse de una vieja costumbre instaurada hace 7 años atrás de institucionar el gobierno a través de la mentira. Y hay que decirlo así, aunque tenga yo mucho dolor en pronunciarlo, porque cuando en 2007 se entró a la fuerza, al INDEC, para mentir, no para otra cosa, para mentir, entonces ya después se acostumbraron. Algún amigo me dijo, bueno, si no lo arreglaron en el principio era difícil. Yo también pensé que en el 2007 lo iban a arreglar. ¿Por qué digo todo esto? Porque es difícil hablar livianamente, por ejemplo, de que solo en este año tenemos problemas. Y perdóname, Alejandro, pero es falto de verdad. En la industria, en los primeros 4 años se creció al 37%. En los 3 años siguientes se creció, no en promedio, en los 3 años 1,6%. Y ahora 2%. Dentro de eso se perdieron 1,7% de puestos protegidos en la industria. Y este se supone que es un modelo de base industrial, proclive a la inclusión y todo lo que conocemos. Todo esto fue verdad al principio. El problema, cuando seguimos haciendo el balance de la década, el juicio a la década que pide Maxi... No, pido para adelante, ¿no? No. Juicio hoy, digamos. Está bien, pero tenemos... Me empezaste por preguntar en dónde estamos parados. Y yo digo, estamos parados acá. Estamos parados en un momento en que, si bien alguna gente creía que con las cifras que luego fueron modificadas arbitrariamente de crecimiento y de inversión, había en esta década crecido la inversión a lo loco, resulta que estamos más o menos al mismo nivel promedio que en la década del 90. Entonces, ¿cómo podemos creer que vamos a crear empleos si no dinamizamos la inversión? ¿Y por qué crecimos? Crecimos porque estábamos en el fondo del pozo. Esa es la... ¿Y los últimos años por qué se creció? Digamos, si el empleo no creció, los salarios no crecieron, ¿quién fue? Habría que preguntar a los dibujantes del INDEC cuánto del crecimiento. Preguntémosle a la gente que mira el programa si tiene trabajo, cuánto hace que tiene trabajo. Digo, no busquemos excusas de tipo estadística. Acá hay una realidad, digo. Las estadísticas pueden estar bien o mal. Ahora, la única realidad es la verdad, o la verdad es la única realidad. Sí, pero digo, me parece que hablemos también como lo que vemos en la calle, no solamente lo que podemos ver en las planillas, que está bien hacerlo. Si nos dedicamos a mentir diciendo que los problemas que tenemos empezaron por Griesa, ya estamos equivocándonos, consciente o inconscientemente. Eso es una mentira. El problema de Griesa fue hace 2 años y medio, y no nos acordábamos de Griesa porque la tesitura oficial era otra. Buena o mala, era otra. Cuando la Corte decidió, y algunos creían que iba a ser favorable, entonces ahí la presidenta dijo, yo ya sabía, pero seguimos dando vuelta 40 días sin resolver el problema. Por lo tanto, estoy hablando, déjame hablar. Bueno, por lo tanto, estás argumentando. Estoy argumentando, vos argumentaste 20 minutos, déjame de embromar. El problema, digo yo, es que cuando se estructura un argumento sobre la base de la falta de verdad, se puede llegar a cualquier conclusión. Ese es el punto. Ahora, perdón, con ese argumento quiere decir que los argentinos son todos pavos, que votan cualquier cosa, que no... Digo, no, acá, si votaron en contra del gobierno el año pasado. Hace 2 años y en una sola provincia. Pero después de eso pasaron cosas. No dejó de meter la pata el gobierno después del 54%. Con los cambios en el INDEC fue el 2007, la presidenta ganó en el 2011. Así que, por favor, porque la sociedad
porque la sociedad ha venido sistemáticamente despreciando ciertas cuestiones que son importantes, pero que no. Bueno, entonces pongamos el voto calificado para que vean cuál es la gente que tiene que hacer. Podemos hablar un poquito de economía. En los últimos 3 años. No, pero habla un poco más, que yo lo interrumpí a Javier. En los últimos 3 años, aún los datos del INDEC, estos corregidos, hay en promedio un 1% de crecimiento por año, prácticamente un estancamiento de la economía en los últimos 3 años. Y por eso no hay crecimiento del empleo. El INDEC marcó 0,9 en 2012, 3% en el 2003 y... 2011, 2010, 2011, 8 y pico por ciento. Los últimos 3 años... 11, 12, 13. 12, 13, sí. Sí, no fue 8 y pico, al final lo corrigieron, fue 7% en un año y 6%, pero fue altos crecimientos en 2010, 2011. Estoy diciendo que es una economía que no tiene un problema de hoy ni del mes pasado. Los últimos 3 años es una economía que tiene alta inflación con estancamiento. Es decir, que los últimos 3 años, el INDEC lo dice, uno hace el promedio, será 1% de crecimiento por año, que son los promedios de crecimiento de las economías desarrolladas, están 50 años adelante de nosotros. La pregunta es, todavía tenemos nivel de empleo elevado, digamos, la desocupación será el 7% como dice el gobierno, o el 12% como dicen otros, o el 10%, pero son niveles de desocupación bajos en términos históricos. Relativamente bajo a lo que supimos conseguir, por supuesto que sí, pero me parece que hay que ser cuidadoso, porque el propio INDEC dice que sistemáticamente hace por lo menos un año a esta parte viene declinando la tasa de actividad y la tasa de empleo. Esto, para el que no es conocedor de las estadísticas, significa que hay, en los 90 lo llamamos desaliento a la participación en la actividad económica y ritmo de crecimiento del empleo por debajo del ritmo de crecimiento de la población. Esto en los 90 decíamos que era consecuencia del neoliberalismo, y era verdad. Ahora tenemos que empezar por reconocer que tenemos este problema para poder discutir cómo salimos de él. Si creemos que no tenemos ningún problema, va a ser imposible. Si creemos que con algunas de esas medidas que vos planteaste ahí vamos a resolver el problema, nos vamos a encerrar más. Los planes como el REPRO, que financian un subsidio de 2.000 pesos por puesto de trabajo, ¿puede evitar despidos? Obvio, lo obtuvo en el fin del 2008 y a lo largo del 2009, y evitó una caída. Sin embargo, en ese momento el INDEC dijo que había habido aumento del empleo. No, un trimestre después. Sí, el trimestre que te conté yo antes de empezar. Hubo destrucción de empleo porque... No lo reconoció. ¿Cómo no lo reconoció? Lo dibujó. Subió un punto el desempleo. El INDEC dijo que el PBI había crecido 0,9% y bueno, pero hubo caída. Pero el empleo, pero el desempleo aumentó. Yo estoy defendiendo la economía argentina, el modelo económico, ¿no? El INDEC es una parte. Piñarelli, mirando hacia adelante, ¿por qué esta vuelta de las tensiones del dólar? ¿Es un error del gobierno que está dando la señal, miren, no voy a tener dólares hasta fin de año, voy a bajar la tasa de interés y tengo que emitir 100.000 millones, que eso es inexorable, para cubrir el déficit fiscal? Sí, es una señal del gobierno, pero el dólar se puede controlar, hay instrumentos en el Banco Central para controlarlo fácilmente. Hay instrumentos en la medida que te lo dejen aplicar. Si vos tenés una fuerte emisión monetaria con financiamiento del déficit fiscal y tenés que bajar la tasa por la presión del nivel de actividad económica, lo que te vas a encontrar es que la gente va a querer irse del peso más que antes y busca el dólar como valor de reserva. Si no es el dólar, serán activos en dólares y demás. Este es un problema. El segundo problema, ¿cuál es? El Banco Central no está autorizando a todos los importadores a cancelar los vencimientos de pago de sus insumos. Esto está generando, por un lado, recesión, pero por otro lado hay un sector de empresarios que dicen, bueno, yo no quiero perder a mi proveedor en el exterior, me voy al contado con liqui, que es esto de comprar... Compro dólares fuga a través de bonos o acciones. Compro con pesos bonos de la deuda argentina, y luego los vendo en Estados Unidos, obtengo los dólares al cabo de una semana, y con esos dólares pago a mi proveedor. Pagan dólares a 12.50 claro, o a 13 y con eso pagan... Ayer estaba a 11.70 ese dólar, ¿no? Con eso pagan... Entonces, vamos a redondear en 12 pesos. Con eso pagan a los... Ahora, ¿cuál es el problema de los 12 pesos? Vos ya no estás teniendo en tu costo un dólar de 8.20. Tenés que poner un dólar de 12 pesos. Entonces, eso también presiona sobre la inflación. Es decir, los empresarios después lo trasladan a los precios. Entonces, vos hoy tenés una sobredemanda sobre el dólar,
que viene para aquellos que lo piden para valor de reserva, para ahorrar o inversión, y también lo nuevo que tenemos en Argentina ahora, que nunca ocurrió, ni siquiera en la crisis del 2002, que estaba en el Banco Central, nunca prohibimos en el 2002 acceder al dólar para la industria, para los insumos, sí para el resto de la actividad. Entonces, ¿qué pasa? Hoy tenés una doble presión sobre el tipo de cambio. Y por otro lado, lo que vos acabas de anunciar del supuesto plan de Kicillof, la verdad es que si eso es un plan, me voy a dedicar a criar ovejitas en el sur, ¿viste? Porque no sé nada de economía, estoy 42 años, estudié economía al cohete, porque si eso es un plan económico, no, pero no lo digo por vos, sino por Kicillof y compañía. Pero tampoco en realidad, en realidad el gobierno, lo que vos pensás que el gobierno bajó la tasa de interés, va a emitir 100.000 millones de pesos en el segundo semestre, manda una ley de abastecimiento porque quiere reforzar controles. Mantiene fijo el dólar porque si suelta hoy el dólar se va todavía más fuerte el precio. Lo fuerte creo que lo y que me está imagino haciendo... que va a reforzar el cepo al dólar, pues si no va a perder reserva del Banco Central. Reservas siguen estando en 28, 29 mil. Lo que creo que quería decir algo es que el foco que vos hacer en el tema de ley de abastecimiento, controles, digo, eso no va a pasar, esto es una ley para prolijar un poco lo que se hacía antes. Creo que, digo... Yo de cualquier manera lo que quiero redondear la situación es la siguiente. Este es un gobierno que ya está en el final de su ciclo. Es muy difícil, yo entiendo la situación, es muy difícil gobernar y tener un plan adecuado de estabilidad y crecimiento para un gobierno que no tiene más de un año de... Por ejemplo, todos le piden al gobierno que recorte 5 puntos del PBI de subsidios económicos, que son 130.000... Y no lo va a hacer. No tiene poder político para hacerlo. No lo va a hacer. No lo va a hacer. ¿Cómo lo va a cubrir con emisión monetaria? Entonces lo va a cubrir con emisión monetaria. Va a quedar para el próximo gobierno. Es que no lo puedes hacer ahora en una economía que no crece. Yo lo que me preocupa del gobierno, y por eso no formo parte de este gobierno, a pesar de ser peronista, es que ellos aplican la política del avestruz, ¿no? Viste que el avestruz esconde la cabeza para no ver la realidad. Entonces, cuando la realidad no le gusta, como decía el doctor muy bien, la ignoran o la tratan de mentir a través de la información. Pero acá lo importante es analizar hacia adelante. Yo creo que tu programa, vos estás planteando, bueno, hagamos un pronóstico. ¿Cuál es la hoja de ruta hasta enero? Claro. Digo, no pido hasta diciembre del 2015. La hoja de ruta hasta enero tiene que estar en el gobierno, fundamentalmente donde estamos parados hoy, tratar de no perder más reserva del Banco Central. Ahí va a estar la clave de la situación. Si el Banco Central logra estabilizar la caída de reservas y las mantiene en 28.000, 27.000 millones de dólares, es una situación. Si las reservas comienzan a irse porque la situación económica te obliga a tener que abastecer de dólares a la industria, a los servicios, al comercio, porque si no se te cae la actividad económica, es una situación muy complicada por dos motivos, porque al no tener acceso a las inversiones y al crédito externo, y al no tener posibilidad de aumentar la balanza comercial, el superávit de lo que vendo y compro, al contrario, hay estimaciones muy preocupantes de acá a fin del año que viene sobre la balanza comercial. Por la caída del precio de la soja, por Brasil que está creciendo muy poco. Hay toda una serie de situaciones exógenas que puede ocurrir que perdamos el superávit de la balanza comercial. Ya perdimos la mitad del superávit comercial por la crisis energética. Hoy los combustibles nos llevan prácticamente el 70% de lo que genera la Argentina en el sector agrícola. Entonces, si vos haces un flujo de vencimiento y ves que en el 2015 tenés una obligación de alrededor de 10.000 millones de dólares para los vencimientos solo de la deuda externa, decís, bueno, ojo muchachos que así no llegan con este nivel. Simplemente, como cierre, ¿qué hacer? Yo insisto con lo siguiente. El gobierno dice que este país nació en el 2003, que es la panacea. Yo creo que lamentablemente se equivocaron en la estrategia, pero en el 2002 instaló un modelo económico, a tal punto que uno de los ministros de Economía que estaba ahí, que era Roberto Lavagna, y el presidente del Banco Central que me sucedió a mí, que era Pratgay, siguieron siendo, después de las elecciones, ministro de Economía y presidente del Banco Central. Quiere decir que los que manejaban la economía fueron los mismos. Y en el 2002 hubo
4 patas fundamentales para sacar de la crisis a la Argentina, que era superávit fiscal, superávit de la balanza comercial, dólar competitivo y política monetaria sana. Las 4 variables las perdieron. Entonces hay que rehacer todo. La pregunta es, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. En un año y medio, ¿se puede hacer en un año y medio? Estaba hablando que no. Pero que te no estoy diciendo que no esperes de este gobierno. Te estoy hablando de diciembre del 2015. Este gobierno ya fracasó, ya fue. ¿Cuál es el plan para llegar a enero, digamos, con una economía más caliente de lo que está hoy? Mira, primero, que cree puesto otra. Un gobierno que fracasó y estuvo más de 10, 12 años en el poder me parece una excentricidad. Segundo, coincido con Aldo que el tema de las reservas es importante. Hay que cuidar reservas. Por eso se hacen algunas cosas que Aldo decía que no había que hacer, por ejemplo, pisar los pagos de importaciones. Lamentablemente eso te va a repercutir en un tema de empleo. Eso está bien. Ahora, lo otro que hay que hacer es reactivar el mercado interno como se está haciendo. El anuncio de un plan de infraestructura, ya sea de infraestructura de casas, creo que es fundamental de acá a fin de año para reactivar la economía y tener un año 2015 mejor que el que tuvimos. Le hago una pregunta, la última pregunta a Lindenboy. ¿Hay algún instrumento que se pueda aplicar con estas restricciones que estamos hablando para tratar de contener... Paracaídas. No. Pero sí, Maxi, la verdad de la situación es esta. Lo mejor de todas estas medidas es el repro. Por ejemplo, algo bueno que se hizo en estos meses que fue la nueva normativa para el empleo precario. Si después de 12 años exitosos seguimos teniendo 34%, que es más que lo teníamos al fin de los 90, quiere decir que algunas cosas las hicimos mal, no que no hicimos, las hicimos mal. Eso no lo podemos resolver en la coyuntura. Por lo tanto, lo que podemos hacer es evitar que el agua nos tape. Para eso los repros, pero los repros tienen un alcance limitado porque además, una cosa eran los repros del 2009 cuando estábamos llenos de plata y otra cosa es ahora cuando estamos mendigando. Entonces, me parece que la naturaleza del problema en el que estamos es dramático. ¿Por qué? Porque tenemos un año y medio por delante, no tenemos expectativa de que el gobierno quiera reordenarse a sí mismo, porque sería reconocer muchas cosas y hay que esperar hasta fines del 2015. La última pregunta, Eugenio Semino. ¿Cómo se plantea en lo que resta del año para los jubilados? Viene el aumento ahora el mes próximo 17%. ¿Hay posibilidad de un plus de fin de año que se ha hecho en otros años? Sí, es indispensable. 2.700 pesos a las mínimas, 3.200 a partir de septiembre. Estamos hablando casi del 70% perdón, del sistema. Y obviamente lo que hay que tener en cuenta que las pensiones encima representan bastante menos, son 2.000 pesos hoy. Y estamos en esta situación están más de 2 millones de personas. Obviamente, abstrayéndome de cualquier discusión política, económica, de la cual escuchaba con mucha atención, pero es muy limitado lo mío, soy un pobre viejólogo, los jubilados se están muriendo de hambre. Los 5 candidatos a presidente o los concejales de Quemú no me pueden demostrar ninguno, los desafío públicamente, cómo se puede vivir en Argentina y comer con 2.700 pesos o con 2.000 los más pobres. Y un dato, la ley de movilidad que arrojó buenos guarismos hasta el año pasado, estuvo sobre la inflación, este año da el 30%, los insumos básicos de la canasta del jubilado subieron entre el 40 y 45%, caso medicamentos hasta el 50%. Gracias a los 4 por haber estado esta noche en Plan M. Vamos volando una tanda, quédense en Canal 26 porque ya llega María O'Donnell con sus 50 minutos tanda y nos despedimos. Laboratorios Montserrat y Eclar, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Palatrovil, Pulmoclar, Keeper Grip, la línea de laxantes Critel y más de 50 productos que utilizan miles de personas todos los días. Laboratorios Montserrat y Eclar, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos.
Pregúntele a su farmacéutico. Probá el nuevo Ensure Advanced Shake y dale un giro a tu vida, porque después de los 40 años, perdés hasta el 40% de masa muscular y con ella tu fuerza. Tomá Ensure Advanced Shake, que contiene proteínas, vitamina D y el exclusivo HMB, un nutriente especial para tus músculos, para que te sientas fuerte y lleno de energía. Ensure Advanced Shake, fuerza para tus músculos, energía para vos. Provincianet, nuevos emprendimientos tecnológicos. Provincianet, una empresa del Grupo Provincia, Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Laboratorios Montserrat y Eclair, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Palatrovil, Pulmoclar, Keeper Grip, la línea de laxantes Critel y más de 50 productos que utilizan miles de personas todos los días. Laboratorios Montserrat y Eclair, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Pregúntele a su farmacéutico. Probá el nuevo Ensure Advanced Shake y dale un giro a tu vida, porque después de los 40 años, perdés hasta el 40% de masa muscular y con ella tu fuerza. Tomá Ensure Advanced Shake, que contiene proteínas, vitamina D y el exclusivo HMB, un nutriente especial para tus músculos, para que te sientas fuerte y lleno de energía. Ensure Advanced Shake, fuerza para tus músculos, energía para vos. Sí, me encanta. A ver. ¡Wow! ¡Obvio! Le hice caso a Juli y contraté el triple pack de Telecentro, que tiene todo. ¡Claro! Viene con más de 80 canales y 2 decos HD. Es así, los que saben, eligen Telecentro. Televisión más internet más telefonía y ahora con 10 megas Wi-Fi. Por solo 394 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. Quédense con María O'Donnell, mañana nos encontramos aquí en Plan M, noche de picada, noche de viernes con periodistas. Ya llega María O'Donnell con sus 50 minutos. Chau, pásenla bien.